Hoy vamos a descubrir cómo vive actualmente Jorge Rivero a sus 87 años. El llamado galán de hierro, aquel que conquistó Hollywood con su imponente figura atlética y su magnética presencia, sigue sorprendiendo a propios y extraños con una vitalidad que parece burlarse del paso del tiempo. Desde los bienes que fue acumulando en México y en Estados Unidos, hasta la manera en que transcurren sus días hoy, cada dato que vas a conocer te dejará sin palabras. Te invitamos a adentrarte en la fortuna, los privilegios y el legado de uno de los actores mexicanos más enigmáticos que ha producido nuestro país. Un hombre que rodó junto a John Wayne, que se abrió camino en el cine europeo y que llegó a los 80 años en mejor condición física que muchos jóvenes de 30. Te lo garantizo. Este repaso por la vida del galán del cine mexicano te va a tener pegado a la pantalla. Empecemos. Los orígenes del galán de hierro. Jorge P. Rivero vino al mundo el 15 de junio de 1938 en la Ciudad de México. El nombre artístico que lo haría famoso, Jorge Rivero, llegaría más tarde, cuando su carrera demandara una identidad con mayor resonancia, con más fuerza cinematográfica. Pero detrás de ese nombre había un capitalino de clase media que creció en un México que aún no terminaba de definirse a sí mismo. La Ciudad de México de finales de los años 40 y comienzos de los 50 era una metrópoli en plena ebullición. El país atravesaba el arranque de lo que se conocería como el milagro mexicano, ese ciclo de expansión económica sostenida que convertiría a México de una nación predominantemente rural en una potencia industrial dentro de América Latina. Las ciudades se ensanchaban, las clases medias ganaban terreno y la cultura popular mexicana vivía uno de sus momentos más luminosos, con el cine de la época de oro proyectando figuras como Pedro Armendáriz, Jorge Negrete y Pedro Infante en pantallas de todo el orbe. Jorge Rivero creció contemplando ese cine, pero su llamado inicial no era la actuación, sino el deporte. Desde pequeño evidenció una capacidad física fuera de lo común que lo llevaría primero a las piscinas de competencia y después, inevitablemente, a los gimnasios. Fue nadador de alto rendimiento, incursionó en el atletismo y se convirtió en uno de los primeros culturistas serios que tuvo México. El fisicoculturismo en los años 50 y 60 en México no se parecía en nada a lo que es hoy. No había gimnasios en cada cuadra, no existían suplementos proteicos en los supermercados, ni entrenadores certificados a través de plataformas digitales. Era una práctica de iniciados, de hombres que levantaban hierro con una disciplina casi religiosa, inspirados por las revistas estadounidenses que mostraban los cuerpos esculpidos de figuras como Steve Reeves, el Hércules del cine italiano y los primeros competidores del culturismo americano. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Que Jorge Rivero sobresaliera en ese ambiente dice más que lo que cualquier gen favorable podría explicar. Habla de una disciplina rigurosa, de una mentalidad de deportista de élite que lo acompañaría a lo largo de toda su existencia, y que, décadas después, cuando sus contemporáneos envejecieran con los quebrantos propios del tiempo, lo mantendría en una condición física que continuaría asombrando a todos. Su entrada al cine fue más natural que calculada. En un México donde el cine de acción comenzaba a desplazar a los melodramas de la época de oro, un cuerpo como el suyo era una herramienta de trabajo invaluable. Los productores necesitaban hombres que resultaran creíbles en las escenas de pelea, que pudieran cargar a una coprotagonista en brazos sin que la ilusión se quebrara, que generaran tensión con su sola aparición en cuadro. Jorge Rivero, con su 1,80 y tantos de estatura y su físico forjado con años de hierro y agua, era exactamente eso. Sus primeros trabajos en el cine mexicano llegaron a principios de los años 60, cuando el galán rubio y atlético comenzó a aparecer en producciones de género, westerns nacionales, películas de aventuras
dramas de acción que llenaban las salas de provincia y los cines de barrio de la capital. Todavía no era una estrella. Todavía era uno más entre los actores jóvenes que buscaban su momento. Pero cada vez que aparecía en pantalla, ocurría algo. La cámara lo encontraba de una forma especial y el público lo percibía. Antes de que Hollywood lo convocara, Jorge Rivero fue construyendo su reputación película a película dentro del circuito nacional. No fue una ascensión meteórica, sino sistemática, paciente, edificada sobre la acumulación de trabajos bien ejecutados. Era puntual, era profesional, era tan disciplinado en el set como lo era en el gimnasio. Y esa fama de hombre confiable, en quien podías depositar un proyecto, se convirtió en su mejor carta de presentación mucho antes de que ningún productor de Hollywood conociera su nombre. El salto a la fama. El punto de inflexión en la carrera de Jorge Rivero se llama Río Lobo y tiene fecha de 1970. Pero para comprender qué significó ese momento, hay que entender primero quién era John Wayne en 1970 y lo que implicaba que un director como Howard Hawks lo pusiera a compartir pantalla con un actor mexicano. John Wayne era en ese entonces la estrella de cine más poderosa de Hollywood, ganador del Oscar como mejor actor en 1969 por Valor de Ley, símbolo absoluto del western americano, un nombre que garantizaba taquilla en cualquier sala del mundo. Sus películas no necesitaban mayor argumento de venta que su nombre en el cartel. Y Howard Hawks, el director que lo había llevado a varios de sus mayores triunfos, decidió que el antagonista perfecto para Wayne en Río Lobo era un actor mexicano, llamado Jorge Rivero. Esa decisión no fue casual ni fue sencilla. Hollywood en 1970 seguía siendo un mundo donde los actores latinos raramente accedían a roles protagónicos en producciones de primera línea. Los papeles para hispanos eran en su mayoría estereotipos: el bandido, el sirviente, el exótico decorativo. Que Hawks viera en Jorge Rivero algo que merecía estar en el mismo encuadre que Wayne como figura de peso equivalente dice mucho tanto del director como del actor. La historia del rodaje de Río Lobo en Arizona y en México está llena de anécdotas reveladoras. John Wayne, hombre de carácter firme y juicios rápidos, tomó la medida de Jorge Rivero desde el primer día de filmación y lo trató como lo que era: un igual profesional, y no el actor mexicano de relleno que venía a darle réplica, sino un hombre que se había ganado su lugar. Compartieron secuencias de acción, escenas de diálogo y largas jornadas bajo el sol del desierto, con una dinámica de respeto mutuo que quedó grabada en la pantalla. El efecto de Río Lobo sobre la carrera de Jorge Rivero fue inmediato y profundo. De un día para otro, el galán culturista del cine mexicano de género contaba con un crédito en una producción hollywoodense de primera categoría junto al actor más célebre del planeta. Las puertas que se abrieron después de eso no habrían podido abrirse de ninguna otra forma. Pero lo que distingue a Jorge Rivero de otros actores mexicanos que tuvieron un destello fugaz en Hollywood y luego desaparecieron es que supo sostener ese impulso. No convirtió a Río Lobo en trampolín hacia el olvido. Construyó una carrera sólida en múltiples frentes de manera simultánea. Continuó filmando en México, aceptó proyectos europeos, especialmente los westerns spaghetti que Italia producía en serie durante esos años, y mantuvo su presencia en producciones estadounidenses de acción y aventura a lo largo de toda la década del 70 y parte de los 80. En México, su estatus de galán internacional consolidado lo convirtió en uno de los actores mejor remunerados de la industria local. Sus películas, westerns, dramas de acción, thrillers, generaban taquilla de manera consistente. El público mexicano lo adoraba. Tenía el físico, tenía el rostro, tenía esa presencia en pantalla que convierte a un actor en estrella y contaba ahora además con el respaldo de Hollywood.
Los westerns europeos fueron su tercera columna profesional durante los 70. El mercado italiano del spaghetti western, que había catapultado a Clint Eastwood y a Bud Spencer a la fama internacional a mediados de los 60, seguía produciendo películas a ritmo industrial y buscaba constantemente actores con el físico y la presencia que los roles exigían. Jorge Rivero encajaba a la perfección en ese molde. Era alto, musculoso, de facciones angulosas que la cámara europea adoraba, y contaba con el aval de Hollywood, que lo diferenciaba del resto de candidatos. Filmó en Italia, en España y en locaciones africanas para coproducciones europeas que se comercializaban en todo el circuito occidental. La fortuna de Jorge Rivero. Hablar de la fortuna de Jorge Rivero exige comprender el ecosistema económico del cine mexicano y estadounidense de los años 60, 70 y 80, porque fue en esos tres mercados, más el europeo, donde construyó su patrimonio. En el cine mexicano de los años 60, cuando Jorge Rivero comenzaba a consolidarse, la escala salarial era clara. En la cima se encontraban figuras como Mario Moreno Cantinflas, quien para entonces cobraba en torno a los 300,000 pesos por producción. En el escalón inmediatamente inferior, los galanes establecidos como Arturo de Córdoba ganaban entre 80 y 120,000 pesos por película, tomando como referencia que Pedro Armendáriz en su momento cumbre cobraba 50,000 pesos por película en los años 40, cuando el poder adquisitivo era distinto. Los actores de segunda línea de los 60 percibían entre 15 y 30,000 pesos por producción. Jorge Rivero, en sus primeros años como galán emergente a comienzos de los 60, se ubicaba en un rango de 25 a 40,000 pesos por película. No era la cima, pero era el sueldo de una estrella en ascenso que además filmaba varios títulos al año. Todo cambió con Río Lobo. Después de esa película, Jorge Rivero negoció sus contratos en México desde una posición radicalmente distinta. Para principios de los años 70, su pago en el cine mexicano escaló a un rango de 80 a 120,000 pesos por película. Traducido a valores actuales, cada producción mexicana le generaba el equivalente a entre 900,000 y 1,4 millones de pesos. Prepárate, porque lo que viene te va a impresionar. En Hollywood la diferencia era aún más pronunciada. Por Río Lobo, su contrato incluyó un pago de entre 35 y 45,000 dólares, equivalente en valor actual a aproximadamente 280,000 a 360,000 dólares. Para los proyectos posteriores de acción y aventura estadounidenses, más sus honorarios oscilaban entre los 15 y los 25,000 dólares por producción durante los años 70, con alzas puntuales en proyectos de mayor perfil. Cada vez que filmaba en Hollywood, se llevaba entre 4 y 6 veces lo que ganaba por el mismo trabajo en México. Los westerns europeos sumaban una capa adicional de ingresos. El circuito del spaghetti western y las coproducciones europeas pagaban entre 8 y 15,000 dólares por película a actores de su nivel, con la ventaja añadida de que los gastos de viaje, alojamiento y manutención durante el rodaje corrían a cuenta de la producción. Era dinero relativamente limpio. Si hacemos el cálculo de sus años más productivos, de 1970 a 1985, cuando filmaba entre 3 y 5 producciones anuales combinando México, Estados Unidos y Europa, el ingreso anual de Jorge Rivero se situaba de manera consistente entre los 180 y los 280,000 dólares por año. En pesos de la época, hablamos de entre 2,5 y 4 millones anuales durante ese periodo. Traducido a valores actuales, la fortuna acumulada a lo largo de esos 15 años más productivos supera holgadamente los 60 millones de pesos. A esto hay que agregar los ingresos publicitarios. La imagen de Jorge Rivero, galán internacional, físico impecable, presencia masculina inequívoca, era perfecta para campañas de productos dirigidos al hombre moderno y exitoso. Anunció marcas de ropa, productos de cuidado personal, automóviles y bebidas alcohólicas
tanto en México como en Estados Unidos. Por cada campaña publicitaria en México, cobraba entre 30 y 60 mil pesos de la época. Y por campañas estadounidenses o internacionales, sus honorarios ascendían a rangos de 8 a 15 mil dólares. Con 2 o 3 campañas anuales en sus mejores años, la publicidad sumaba entre 20 y 40 mil dólares adicionales por año. La fortuna total acumulada a lo largo de su carrera, considerando sus años activos desde principios de los 60 hasta finales de los 80, más los ingresos más modestos pero sostenidos de su madurez, a través de derechos, apariciones especiales y la venta de parte de su patrimonio inmobiliario, se estima en un patrimonio de entre 80 y 100 millones de pesos actuales. No es la fortuna de una superestrella hollywoodense, pero para un actor mexicano, que construyó su carrera desde cero, sin herencias ni padrinos, es un patrimonio verdaderamente extraordinario. Las propiedades de Jorge. La estrategia inmobiliaria de Jorge Rivero reflejó con precisión su posición única como actor que trabajaba en 2 países. A diferencia de sus contemporáneos mexicanos que concentraban todo su patrimonio en la Ciudad de México, Rivero comprendió desde temprano que necesitaba anclarse en ambos lados de la frontera. La residencia principal en Las Lomas, Ciudad de México, la propiedad más significativa de Jorge Rivero en México, fue su residencia en Lomas de Chapultepec, la zona que desde los años 40 había funcionado como sede de la élite empresarial, política y artística del país. Al igual que Pedro Armendáriz, quien también eligió Lomas de Chapultepec para su residencia principal, Jorge Rivero entendió que esa dirección era la única que correspondía a su estatus. Adquirida a principios de los años 70, sean cuando su carrera ya había alcanzado dimensión internacional, la casa de Jorge Rivero en Las Lomas representaba exactamente lo que era: la residencia de un actor de primera línea que había triunfado más allá de las fronteras nacionales. La propiedad ocupaba un terreno de aproximadamente 800 metros cuadrados, con una construcción de 450 metros en una calle arbolada a pocas cuadras del circuito principal. El estilo era el californiano moderno que dominaba en las construcciones de lujo de la época. Techos inclinados con tejas españolas, exteriores de cantera y ladrillo, amplios ventanales que abrían al jardín interior y una piscina ovalada de 10 por 5 metros que Jorge Rivero utilizaba de manera religiosa como parte de su rutina de entrenamiento. El interior reflejaba los gustos de un hombre cosmopolita que había viajado extensamente por Europa y Estados Unidos. Sala de estar amplia con muebles italianos de líneas limpias, comedor formal para 12 personas, sala de televisión privada en el piso superior y una recámara principal con baño en suite a la altura de un hotel de 5 estrellas. La biblioteca era pequeña, pero selecta. Literatura americana, manuales de preparación física, libros de técnica cinematográfica y una colección de fotografías enmarcadas de sus rodajes más importantes, con el lugar de honor reservado para una foto con John Wayne en el set de Río Lobo. El garaje techado tenía capacidad para 3 vehículos. La casa contaba con cuarto de servicio independiente, jardín lateral con bugambilias y árboles de sombra, y un sistema de seguridad que para la época era sofisticado. Rejas electrificadas, intercomunicador con cámara y vigilancia privada contratada. La adquirió en 1971 por 1,8 millones de pesos de la época, equivalente a aproximadamente 60 millones de pesos actuales. La pagó combinando efectivo y un crédito hipotecario que liquidó en 4 años. La casa en Beverly Hills, California. Para sostener su presencia activa en la industria de Hollywood durante los años 70, Jorge Rivero necesitaba una base permanente en Los Ángeles. Vivir en hotel durante rodajes que se extendían semanas o meses resultaba prohibitivo y poco práctico. En 1973, adquirió una casa en las laderas de Beverly Hills, en una zona residencial discreta. Ni la ostentación de Sunset Strip, ni la frialdad de Culver City, sino el punto medio elegante
que prefería la clase alta cinematográfica que no necesitaba demostrar nada. La propiedad tenía 280 metros cuadrados de construcción en un terreno de 450 metros, con 3 recámaras, 2 baños y medio, sala, comedor, cocina americana y un jardín trasero con terraza. El estilo era el rancho californiano de posguerra. Paredes blancas, techos bajos y maderas oscuras en los marcos y las vigas decorativas. Lo que hacía valiosa esta propiedad no era su tamaño, sino su ubicación estratégica. A 15 minutos de los grandes estudios, en un barrio donde vivían decenas de actores y técnicos de la industria, con acceso fácil a los clubes, restaurantes y oficinas donde se cerraban los negocios cinematográficos de verdad. La adquirió por $85.000 en 1973, el equivalente a aproximadamente $600.000 actuales. La vendió a principios de los años 90, cuando su actividad en Hollywood había disminuido considerablemente, por $340.000. Una inversión que cuadruplicó su valor en 20 años. El departamento en Polanco. Hacia mediados de los años 80, cuando Jorge Rivero comenzó a pensar más en el largo plazo y a reducir gradualmente su ritmo de filmación, invirtió en un departamento de lujo en la colonia Polanco de la Ciudad de México. La unidad, un penthouse en el piso 14 de un edificio residencial sobre la avenida Presidente Masaryk, tenía 180 metros cuadrados más una terraza de 60 metros con vista hacia el bosque de Chapultepec. Esta propiedad nunca fue su residencia principal, sino una inversión inmobiliaria pensada para generar renta. Paul la alquiló de manera consistente a ejecutivos y diplomáticos extranjeros por montos de entre $3.000 y $4.000 mensuales a lo largo de los años 90. Fue una de sus mejores decisiones financieras. La propiedad, adquirida en 1986 por $280.000, llegó a valer 3 veces esa cantidad 2 décadas después. Colección de vehículos. El parque vehicular de Jorge Rivero, a lo largo de su carrera, reflejó tanto su posición económica como su personalidad discreta pero exigente. No era el tipo de hombre que compraba automóviles para llamar la atención. Los compraba porque los necesitaba, porque los apreciaba y porque sabía que un hombre en su posición viajaba mucho y requería vehículos a la altura. El Ford Mustang 1967, azul marino. El primer automóvil verdaderamente de lujo que Jorge Rivero adquirió fue un Ford Mustang 1967 en color azul marino con interior de piel negra. Lo compró en 1969, justo cuando su carrera comenzaba a despegar hacia el nivel internacional, como símbolo tangible de su nuevo estatus. El Mustang era en ese momento el automóvil de moda entre los jóvenes profesionales exitosos, tanto en México como en Estados Unidos. Steve McQueen lo había inmortalizado en La persecución de Bullitt en 1968, una película que Jorge Rivero vio varias veces en el cine, y su combinación de diseño deportivo, motor potente y precio relativamente accesible lo hacía ideal para un actor joven que quería demostrar que había llegado sin necesidad de gritar para ser notado. El vehículo le costó $42.000 de la época. Es el equivalente actual de aproximadamente $600.000. Era una inversión considerable, pero perfectamente manejable para un actor en plena proyección. El Chevrolet Corvette Stingray 1971. Rojo, el automóvil que más se asoció públicamente con la imagen de Jorge Rivero en sus años de mayor gloria, fue un Chevrolet Corvette Stingray 1971 en rojo brillante con capota de fibra de vidrio negra. Lo adquirió en Los Ángeles durante el rodaje de Río Lobo y lo hizo traer a México a través de una agencia de importación. El Corvette era el deportivo americano por excelencia. Motor V8 de 5,7 litros, 270 caballos de fuerza, 0 a 100 en menos de 6 segundos. Líneas escultóricas que detenían la circulación en cualquier calle
de la Ciudad de México. Y si Jorge Rivero necesitaba un automóvil que produjera el impacto visual suficiente para que la industria mexicana lo viera como el galán de Hollywood, que había regresado triunfante, el Stingray rojo era exactamente eso. Su costo en Los Ángeles fue de $5.500. El proceso de importación y la adaptación para placas mexicanas sumaron otros $200. En pesos actuales hablamos de un automóvil con un valor de adquisición equivalente a unos $95.000 de hoy. Completamente consistente con las tradiciones de lujo vehicular que actores como Pedro Armendáriz, con sus Cadillacs y sus Lincolns, habían establecido décadas antes. El Mercedes-Benz 350 SL 1974. Champagne, para mediados de los años 70, de cuando Jorge Rivero había dejado atrás la exuberancia del Corvette y buscaba un automóvil que proyectara madurez y sofisticación internacional, optó por el Mercedes-Benz 350 SL, en color champagne metálico con interior de piel beige. Lo adquirió directamente del distribuidor en la Ciudad de México por $185,000 pesos de la época. El Mercedes 350 SL era el automóvil de los ejecutivos exitosos, de los profesionales de alto nivel, de quienes habían llegado y no necesitaban probarlo con excesos visuales. Era elegancia discreta en 4 ruedas, líneas limpias, materiales impecables, motor suave pero poderoso, y la estrella de 3 puntas en el cofre que funcionaba como tarjeta de presentación en cualquier estacionamiento del mundo. En términos actuales, el costo de ese Mercedes equivale a aproximadamente 2,5 millones de pesos. Era un automóvil de lujo sin discusión. Y Jorge Rivero lo utilizó como su vehículo principal durante casi una década, convirtiéndolo en parte indisoluble de su imagen pública en la Ciudad de México. El Lincoln Continental 1980. Ya en los años 80, cuando su actividad en Hollywood se reducía pero su vida social en México seguía siendo activa, Jorge Rivero transitó hacia el Lincoln Continental 1980 en negro, con interior de piel granate. Era el automóvil del poder silencioso, el que usaban los gobernadores, los empresarios mayores, los hombres que no necesitaban un deportivo para afirmar su posición. Lo adquirió en 1981 por $280,000 pesos mexicanos de la época. Era un automóvil de confort americano, en su expresión más completa. Silencioso, espacioso, con todas las comodidades que Detroit podía ofrecer en ese momento. En si el Corvette había sido el automóvil de la juventud y el Mercedes el de la madurez, el Lincoln era el automóvil de la permanencia, el del hombre que ya sabe quién es y no tiene nada que demostrar. Los negocios y la inteligencia financiera. A diferencia de muchos actores de su generación que llegaron a la vejez con fortunas dilapidadas y deudas impagables, Jorge Rivero construyó una base financiera sólida que le garantizó independencia económica mucho más allá de sus años de máxima actividad cinematográfica. Su estrategia financiera tuvo 3 pilares fundamentales: bienes raíces, diversificación de ingresos y moderación en el gasto. El pilar inmobiliario ya lo hemos descrito. 3 propiedades en mercados distintos, todas adquiridas con criterio de inversión a largo plazo y no de ostentación. La propiedad de Beverly Hills, que compró en $85,000 en 1973. La vendió por $340,000 20 años después. El departamento de Polanco, adquirido por $280,000 en 1986, valía más de $900,000 para principios del siglo XXI. No eran las propiedades más grandes ni las más lujosas del mercado, pero eran las correctas. La diversificación de ingresos fue igualmente inteligente. No se limitó al cine mexicano, no apostó todo a Hollywood y no se volvió dependiente de un solo productor o estudio. Cuando el cine de acción mexicano, que lo había catapultado, comenzó a declinar en los años 80,
ya contaba con ingresos suficientes de otras fuentes para no resentir el impacto en su nivel de vida. Sus representantes en México y en Estados Unidos, agencias formales que contrató desde principios de los años 70, negociaban sus contratos con eficiencia y protegían sus derechos de imagen. Jorge Rivero nunca fue el actor que firmaba cualquier cosa que le pusieran enfrente. Leía los contratos, hacía preguntas, sabía lo que valía su nombre y se aseguraba de que cada acuerdo reflejara ese valor. La moderación en el gasto fue quizás su virtud financiera más importante. No construyó una vida basada en el derroche visible que arruinó a tantos actores de su época. No mantenía un séquito de asistentes, no organizaba fiestas legendarias que costaban fortunas. Vivía bien, muy bien, pero dentro de sus posibilidades y con la previsión de quién sabe que la buena racha no dura eternamente. Era, en ese sentido, exactamente lo opuesto de lo que la imagen del galán de acción sugería. Un hombre calculador, prudente y extraordinariamente sensato con su dinero. Las películas que lo hicieron leyenda. La filmografía de Jorge Rivero es considerablemente más rica y variada de lo que una sola película podría sugerir. En el cine mexicano, construyó una trayectoria de acción y westerns que lo estableció como el heredero natural de los galanes físicos de la generación anterior. Sus películas de la segunda mitad de los años 60 definieron un tipo cinematográfico específico. El héroe musculoso de pocas palabras y muchas acciones. El hombre que resuelve los conflictos con el cuerpo antes que con el diálogo. Era un personaje que el público mexicano consumía con entusiasmo y que los productores podían reproducir casi industrialmente. Con Río Lobo llegó la consagración internacional. Y después de Río Lobo, Jorge Rivero demostró que no era un actor de un solo registro. En las producciones europeas en las que participó, especialmente los westerns italianos y las coproducciones de acción rodadas en España y África, le exigían una presencia diferente, más hierática, más estilizada, que encajara en la estética visual específica del género. Y Jorge Rivero supo adaptarse. Sus trabajos más tardíos en la televisión mexicana y americana mostraron a un actor que sabía envejecer frente a la cámara, que podía trasladar la autoridad que su físico había establecido durante décadas hacia personajes de mayor peso dramático. No fue la carrera de Pedro Armendáriz, que alcanzó las cimas del arte cinematográfico junto a directores como Emilio Fernández y John Ford, pero fue una carrera honesta, coherente y de una longitud extraordinaria que muy pocos actores de acción logran. Su vida hoy, Jorge Rivero, llegó a sus últimas décadas de vida siendo lo que siempre había sido. Un hombre tranquilo, seguro de sí mismo, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Sus apariciones públicas, entrevistas ocasionales, eventos de la industria, homenajes a la historia del cine mexicano, eran siempre breves, siempre controladas y siempre dejaban la misma impresión. La de un hombre que ha vivido exactamente la vida que quería vivir y no guarda ningún arrepentimiento. Las entrevistas que concedió en sus últimos años tenían una cualidad particular que pocas veces se encuentra en figuras del espectáculo. No había amargura, no había nostalgia tóxica por los tiempos pasados. No había resentimiento hacia la industria ni hacia los colegas que acumularon más fama o más fortuna. Había, en cambio, una serenidad genuina, la de quien sabe que vivió de manera auténtica, que no hipotecó su integridad por ningún contrato y que durmió bien todas las noches. Su patrimonio final, entre las propiedades que conservó, los derechos acumulados por décadas de trabajo cinematográfico y los ingresos pasivos de sus inversiones, le aseguró una vejez completamente autónoma. No dependió de pensiones ni de la generosidad de nadie. No necesitó vender su historia al mejor postor ni prestarse a ejercicios de nostalgia para cubrir sus gastos. Vivió sus últimos años con la misma dignidad silenciosa con que había vivido los primeros. Y en esa dignidad silenciosa
quizás reside la lección más valiosa de todo su legado. En una industria que premia el ruido, que recompensa la sobreexposición y que convierte la vida privada de sus figuras en materia prima comercial, Sir Jorge Rivero demostró que existía otro camino, que era posible construir una carrera sólida, acumular un patrimonio real, impactar genuinamente la cultura popular de dos países y llegar a viejo con el alma intacta. Todo eso sin haber sacrificado jamás lo más esencial de uno mismo en el altar de la fama. El vestuario y el estilo de una estrella internacional. Hablar del estilo de Jorge Rivero sin mencionar la paradoja central de su imagen sería contar solo la mitad de la historia. Porque Jorge Rivero fue simultáneamente el actor que más veces apareció con el torso desnudo en las pantallas mexicanas de los años 71, de los hombres mejor vestidos de la industria cinematográfica cuando la ocasión lo requería. Esa dualidad era completamente consciente y deliberada. En el set, cuando el papel lo pedía, el torso atlético era la herramienta. Ahora, en los estrenos, en las entrevistas, en los eventos de la industria, aparecía invariablemente con trajes impecables que reflejaban sus años de experiencia en Europa y en Estados Unidos. Sus trajes los mandaba confeccionar a la medida con sastres de 3 ciudades distintas. Uno en la Ciudad de México, en la colonia Nápoles, con quien trabajó durante más de 20 años. Otro en Los Ángeles, en un taller de Rodeo Drive, frecuentado por actores y ejecutivos de los estudios. Y un tercero en Roma, descubierto durante uno de sus rodajes europeos, y cuyo trabajo le pareció tan superior a todo lo que conocía que siguió encargándole trajes por correo durante años. Un traje confeccionado a la medida por un sastre de primer nivel en los años 70 costaba entre $200 y $400 en Estados Unidos y entre $120 y $250 en México. Jorge Rivero tenía docenas de ellos. Trajes oscuros para los eventos formales, trajes en tonos tierra para las reuniones de trabajo, blazers ligeros de lino para los veranos en locaciones calurosas. Cada prenda era, como todo en su vida, el resultado de una decisión meditada y de una inversión sensata. Sus accesorios completaban el cuadro. Usó durante décadas un Rolex en acero y oro, adquirido en Ginebra durante un viaje de trabajo a Europa a principios de los años 70, que valía entonces aproximadamente $450, el equivalente a más de $3.500 actuales. Sus zapatos eran de piel italiana, hechos a mano por un zapatero artesanal de la Ciudad de México que también trabajaba para varios empresarios y políticos de primer nivel. Un par costaba entre 800 y 1.500 pesos de la época, lo que hoy equivaldría a unos 15 o 20.000 pesos. Esta atención al detalle en el vestir no era vanidad superficial. Era la señal visible de un hombre que entendía que en la industria del entretenimiento, como en pocas otras, la imagen que proyectas es parte fundamental del trabajo. Y Jorge Rivero, que había entrado al negocio precisamente por una imagen, sabía mejor que nadie que esa imagen había que cuidarla en todos sus aspectos. La vida privada y el legado. Una de las preguntas que más se han formulado sobre Jorge Rivero a lo largo de los años es también, paradójicamente, la que menos puede responderse con certeza. ¿Cómo fue realmente su vida privada? La respuesta honesta es que lo que se sabe con seguridad es muy poco, y que eso es exactamente lo que él quiso. En una industria donde la vida personal de las estrellas era moneda de cambio constante, donde las revistas pagaban fortunas por fotografías comprometedoras, y donde los actores aprendían desde temprano a gestionar su imagen pública con la precisión de un departamento de relaciones públicas, Jorge Rivero eligió el camino más difícil: el silencio absoluto sobre todo lo que no tuviera que ver con su trabajo. No habló de sus relaciones sentimentales en las entrevistas. No llevó parejas a los estrenos para alimentar la curiosidad de las cámaras. No confirmó ni desmintió los rumores que circulaban sobre su vida amorosa.
Y con el tiempo, la industria aprendió que preguntar era inútil, porque la respuesta siempre sería la misma. Una sonrisa educada y un cambio de tema ejecutado con la suavidad de quien ha practicado esa maniobra durante décadas. Esta discreción tuvo un costo. Alimentó especulaciones, generó mitos y dio vida a versiones contradictorias que nadie podía confirmar ni refutar. Pero también le otorgó algo invaluable: la posibilidad de tener una vida interior completamente separada del personaje público. Un espacio privado donde podía ser Jorge P. Ribeiro y no Jorge Rivero, el galán de las pantallas. En una industria que devora a sus figuras, que las convierte en producto, que las exprime hasta que no queda nada por explotar y luego las descarta, mantener ese espacio privado intacto fue quizás el mayor acto de rebeldía silenciosa de toda su carrera. Y esa rebeldía silenciosa, ese misterio cuidadosamente preservado, forma también parte de su legado. Porque en el mundo del espectáculo del siglo XXI, donde todo se exhibe, donde la sobreexposición es la norma y la privacidad se percibe como algo sospechoso, si la figura de Jorge Rivero custodia su misterio con una dignidad que resulta casi subversiva. No lo sabemos todo sobre él, y él lo prefería así. Esa es quizás la última lección que nos deja: que un hombre puede ser famoso sin ser completamente conocido, que puede construir una carrera en el espectáculo sin entregar su alma al espectáculo, y que hay una forma de estar presente en la cultura de un país que no exige la exposición total de uno mismo. Eso lo hace, a su manera, más misterioso e interesante que 100 actores que lo contaron todo. Con todo lo que hemos recorrido hoy, podemos afirmar con certeza que la historia de Jorge Rivero es la historia de un hombre que jugó su propio juego desde el principio. Y ganó. No ganó los Óscares ni los Arieles que otros acumularon. No ganó los titulares ni las portadas que la sobreexposición habría generado. Pero ganó algo que en el mundo del espectáculo muy pocos logran conservar. Se ganó a sí mismo. El legado de Jorge Rivero en el cine mexicano e internacional tiene varias dimensiones que no siempre se consideran juntas. La primera y más evidente es la cinematográfica. Fue parte del grupo de actores mexicanos que en los años 60 y 70 proyectaron la presencia nacional más allá de las fronteras, en un momento en que ese tipo de proyección internacional no era la norma, sino la excepción. Pedro Armendáriz lo había logrado antes con John Ford. Jorge Rivero lo consiguió en su propia generación con Howard Hawks y John Wayne, en un momento en que el cine mexicano ya no contaba con el impulso de la época de oro para abrirle puertas al mundo. Y la segunda dimensión es menos glamorosa, pero igualmente importante. Fue un pionero del físico trabajado como herramienta artística en el contexto latinoamericano. Antes de que el fitness se convirtiera en industria global, antes de que los actores de acción de Hollywood redefinieran el ideal físico masculino en los años 80, Jorge Rivero ya estaba mostrando en las pantallas mexicanas que un cuerpo trabajado con disciplina de atleta podía ser al mismo tiempo una herramienta profesional y un ideal estético. Fue, en ese sentido, un precursor de lo que vendría. La tercera dimensión es la de la longevidad. En una industria donde las carreras se consumen rápidamente y los actores de acción raramente sobreviven más de 1 o 2 décadas en primer plano, Jorge Rivero construyó una presencia que se extendió por 4 décadas, no siempre en los roles más grandes ni en las producciones más importantes, pero siempre activo, siempre presente, siempre capaz de entregar algo valioso frente a la cámara. Y la cuarta dimensión, la más sorprendente, es la que ya mencionamos: la longevidad física. Que un hombre que inició su carrera como nadador y culturista en los años 50 haya llegado a su 8ª década de vida con la postura y la vitalidad de alguien 20 años menor, es en sí mismo una demostración de algo.
de que las decisiones de vida importan, de que la disciplina tiene rendimientos compuestos, de que el cuerpo, tratado con respeto y constancia, puede ser un aliado durante mucho más tiempo del que la mayoría imagina. No todos los galanes envejecen. Muchos se consumen en el camino. Los vicios, los excesos, la imposibilidad de ser humanos ordinarios cuando el mundo los ha tratado como dioses. Jorge Rivero envejeció. Y en ese envejecimiento digno, discreto y físicamente impresionante, hay algo que vale más que cualquier reconocimiento de la industria. La prueba de que es posible ganarlo todo sin perder nada. Eso es lo que deja Jorge Rivero. No solo las películas, no solo las anécdotas con John Wayne, no solo las propiedades y los autos y los contratos en Hollywood, deja la imagen de un hombre que supo exactamente quién era desde el principio y nunca le permitió a la fama que se lo cambiara. Que cuando Howard Hawks lo llamó para filmar junto al actor más famoso del mundo, hizo su trabajo con profesionalismo impecable y volvió a casa sin que se le subiera a la cabeza. Que cuando los contratos de Hollywood disminuyeron, ajustó sin dramas y sin resentimientos. Que cuando la industria cinematográfica mexicana, que lo había hecho famoso, atravesó sus propias crisis, sobrevivió con elegancia y sin deberle favores a nadie. Eso, en el mundo del espectáculo, es el lujo más raro de todos. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la vida de Jorge Rivero, tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Si conoces alguna anécdota adicional sobre su vida, su carrera o su legado, déjamela en los comentarios. Me encantaría conocer más historias y compartirlas con todos. Y si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos. Lo que viene sobre las grandes figuras del cine y la televisión mexicana está de no creer.